Amén. Y estamos en el estudio bíblico basado en el libro Sabiduría para la Vida Diaria, ¿verdad? Sabemos que es el libro que escribió nuestro pastor y que ha sido de tremenda bendición, ¿verdad? Y sigue siendo de tremenda bendición. Así es que vamos a estar estudiando. Hoy es el estudio número 3 y el tema es la misericordia y la verdad. Vamos a estar, puede sentarse si gusta, hermano. Vamos a estar leyendo Proverbios 14, 5 y 25 y vamos a estar leyendo Proverbios 15, 17. Dice Proverbios 14, 5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Luego el 25 del mismo capítulo 14 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Luego también tenemos el 15, Proverbios 15, 17, que dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Vamos a estar estudiando estos 3 proverbios. Dice que los primeros 2 proverbios tienen que ver con los testigos que se pueden presentar en un juicio o en cualquier disputa o en cualquier pleito, ¿verdad? Ya sea falsos o verdaderos. El primero habla del daño que puede causar los testigos falsos, mientras que el segundo habla del bien que produce un testigo verdadero. Y por su parte el tercer proverbio nos habla de la diferencia que hay entre una reunión de comida que, aunque sea sencilla, se sirve con amor, de una reunión de comida que, aunque haya abundancia, se sirve con odio, ¿verdad? Y eso es obvio, ¿verdad? Que si alguien nos da algo, nos sirve algo, nos comparte algo con amor, ¿verdad? Que usted eso lo haya pero rico, ¿verdad? Lo haya sabroso, lo bendice. ¿Por qué? Porque se lo están dando con amor, ¿verdad? Se lo están dando con agrado y eso va a ser una bendición para nosotros, ¿verdad? Pero cuando nos dan algo con odio, ¿verdad? Que no sucede lo mismo. No hace el mismo efecto ese plato, ¿verdad? Aunque sea el mejor, aunque sea el mejor plato de comida que usted le hayan puesto delante, no va a hacer lo mismo, ¿verdad? No le va a bendecir de la misma manera. Así es que vamos a estar viendo, hermanos, en esta hora, ¿verdad? El testigo falso, el testigo que habla mentiras y el testigo verdadero. Y cómo Dios espera que nosotros, ¿verdad?, seamos de esos testigos verdaderos. Esos testigos que no hablan mentiras, sino al contrario, siempre dice que tenemos que hablar la verdad y simplemente la verdad. Amén. Así es que vamos a ir al punto número 1. Dice: el daño que hace la mentira a través de un testigo falso. Y como leíamos el Proverbio 14, 5, que decía: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira, ¿verdad? Un testigo falso obviamente no puede hablar verdad, porque todo lo que él es, ¿verdad? Todo lo que la persona es no es verdadero, es falso. Y por lo tanto va a hablar lo que no es, ¿verdad? O sea, va a hablar mentiras. Este proverbio no nos descubre ningún secreto. Sin embargo, podemos verlo como una advertencia. En todo evento o situación donde se tiene que aclarar un asunto, tanto en actividades institucionales como en los juicios formales, en cualquier tribunal siempre puede aparecer testigos falsos, ¿verdad? Siempre hay estos testigos falsos. Dice que los testigos falsos son personas que se prestan para falsificar la verdad,
para torcer los hechos y para favorecer a personas que actúan con malicia. Los testigos falsos están dispuestos a venderse. Mire qué tremendos, ¿verdad? Que están dispuestos aún a venderse, ¿verdad? Por tal de salirse con la suya o por tal de hacerle daño a la otra persona. Dice que los testigos falsos, ¿verdad? Están dispuestos a vender. No tienen escrúpulos. No les importa el daño que pueden causar. Son hasta a veces profesionales de la mentira, ¿verdad? Porque viven en ese mundo. Están acostumbrados a actuar de esa manera. Por lo tanto, todo lo que tienen en su corazón, ¿verdad? Es algo siempre mentira, ¿verdad? Nunca le van a hablar algo verdadero, siempre le van a hablar mentira. Pero nosotros, hermanos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos porque dice que el peligro de los testigos falsos es que tienen la capacidad de convencimiento, por lo que aún los justos deben estar apercibidos y prepararse. Nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad?, a la expectativa, o sea, tenemos que prepararnos, no tenemos que descuidarnos porque no sabemos, ¿verdad?, en qué momento de nuestra vida tal vez tendríamos que pasar una situación donde podamos conocer a una persona de estas. Estas personas son verdaderamente terribles, son malas, ¿verdad? Hay mucha maldad en el corazón de ellos. Por eso es que no les importa, no tienen ningún escrúpulo para dañar a una persona, ¿verdad? O sea, como decimos nosotros, no se tocan, no se tientan el corazón para hacerle daño a la persona. Yo he conocido un caso muy de cerca, hermanos, donde yo he visto, ¿verdad? He visto y he sido, pues, he platicado y he conversado mucho con personas, con estas personas y estas personas han sido el blanco, ¿verdad? De estos testigos falsos y les ha dañado tanto, hermanos, que una de estas personas ahorita va a tener ya casi 10 años de estar en la cárcel y es terrible porque yo he conocido un poco este caso porque he recibido yo mucha información. O sea, no es que yo les esté hablando porque yo simplemente crea que esta persona sea inocente o porque yo tenga experiencia en esto, ¿verdad? Pero yo he leído todo el caso y he visto cómo esta persona que está ahí recluida ha sido blanco de estas personas sin escrúpulos. Por eso es que dice que estas personas verdaderamente hacen daño, ¿verdad? Porque se imagina pasar tantos años en un lugar y yo, hermanos, cuando yo he orado por esta persona, yo he sentido, o sea, en mi corazón que la persona esta dice la verdad. Él siempre, durante todos estos años que yo he platicado con él siempre me ha dicho lo mismo, que él es inocente, que él no ha hecho, ¿verdad?, esto que lo están acusando. Pero tristemente, ¿verdad?, aquí el sistema es así, ¿verdad? El sistema es mientras, ¿verdad?, no lo puedan comprobar, pues usted va a estar ahí. Pero esa persona ahí ha crecido, ha sido bendecida, Dios ha tocado su corazón y esta situación Dios la ha cambiado, Dios la ha transformado porque esta persona ahora se ha acercado mucho a Dios, ¿verdad? Y dice, yo no tengo ningún odio, ningún rencor con estas personas. Solamente mi oración es que Dios haga justicia, ¿verdad? Y dice, no sé cuándo, yo sé que ya pasaron muchos años, pero yo sé, él tiene la seguridad de que Dios va a hacer justicia para él. Y es así, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podemos ver y podemos, como le digo, yo, o sea, he sido porque yo he seguido desde que esta persona fue acusada. Yo al poquito tiempo yo conocí este caso y
y hemos estado en comunicación, hemos estado hablando y esta persona siempre ha tenido, ¿verdad?, esa confianza de hablar conmigo, de platicar toda esta situación. Y incluso me han mandado, ¿verdad?, mucha información y yo he ido, o sea, en el principio yo fui con un abogado, pero, ¿verdad?, meterse con los abogados es algo difícil, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede solventar esos gastos. Y esta persona que está ahí, pues no tiene, la verdad, quien le pueda ayudar, no tiene un familiar cerca. Así es que, lastimosamente, ¿verdad?, a veces estos testigos falsos, ¿verdad?, pueden causar un daño tremendo en la vida de las personas. Dice que aún en la ley de Moisés ya habían advertencias y procedimientos para defenderse de los testigos falsos. Y vamos a leer Deuteronomio 19, 15 al 17. Deuteronomio 19, vamos a leer del 15 al 17. Y dice la palabra: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. O sea que estamos viendo que, o sea, estos testigos falsos han existido de siempre, ¿verdad? O sea, desde el principio, dice que, ¿verdad?, en los tiempos de antes de Jesús, ¿verdad?, ya habían estas personas malvadas, ¿verdad?, que hacían estas cosas, que se presentaban como testigos falsos. Pero dice que, ¿verdad?, aquí enseña de que no simplemente porque una persona te acuse, ¿verdad?, vas a ser culpable. Dice que tendría que ser el testimonio o la acusación, ¿verdad?, de 2 o 3 personas que digan lo mismo para poder ser tal vez procesado. Por eso es verdad que a las personas les hacen juicio, porque una persona no puede decidir, ¿verdad? Un juez simplemente por lo que él piensa no puede decidir, ¿verdad? Por eso hay más testigos que tienen que testificar para que la persona sea encontrada culpable o inocente. Dice: solo Dios nos puede librar de los testigos falsos. Por eso los creyentes debemos de estar en plena comunión con Dios, porque solo bajo la protección de Dios somos preservados de cualquier falsedad que se pueda levantar contra nosotros. Solamente cuando estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Solamente cuando estamos en comunión con Dios, Dios nos puede librar de estas personas. O pueda, hermanos, que tal vez podamos caer en una situación de estas donde verdaderamente se levante alguien y nos acuse, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez más de alguno de nosotros hemos pasado alguna experiencia, ¿verdad? Tal vez no de ir a un tribunal, pero de tener a una persona que nos acuse falsamente, ¿verdad? Yo sé que tal vez alguno de nosotros hemos pasado alguna experiencia de estas. Y ahí podemos ver, hermanos, que cuando uno está en las manos de Dios, cuando uno vive en comunión con Dios, Dios no permite que estas personas actúen en contra de usted. Dios cubre la vida de sus hijos, ¿verdad? Y cuando estas personas así quieren hacerle daño por medio de un testigo falso,
Dios está ahí para defendernos, para cubrirnos, ¿verdad? Para librarnos de estas personas. Por eso es que Dios nos advierte, ¿verdad? Es una advertencia de parte de Dios que nosotros debemos de vivir siempre en comunión con Dios. Debemos vivir cerca de Dios, ¿verdad? Para poder siempre tener esa cobertura de parte de Dios. Dios nos va a defender siempre, Él lo ha prometido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Obviamente si estamos, ¿verdad?, en comunión con Dios. Así es que por eso es que Dios nos advierte, ¿verdad?, de estos testigos falsos, de estos testigos que siempre, ¿verdad?, tienen el corazón malvado y buscan siempre a quien hacerle daño. Siempre buscan a alguien a quien arruinarle la vida, porque muchas veces les arruinan la vida a las personas, ¿verdad? Vamos a entrar ahora al punto número 2, que nos habla también de del mismo testigo, pero ahora dice que del testigo verdadero, ¿verdad? El punto 2 dice: la gran bendición que trae un testigo verdadero. Y como leíamos en Proverbios 14:25, dice que el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Y este proverbio está relacionado, ¿verdad? Tiene relación con Proverbios 14:5, porque allá habla del testigo falso, mientras que aquí está hablando del testigo verdadero, ¿verdad? Hace el énfasis en lo que puede, en la bendición que puede ser un testigo verdadero. Dice que este proverbio, ¿verdad?, tiene relación. Dice: el testigo falso y verdadero, que habla Proverbios 14:5. Y el énfasis, ¿verdad?, es que en el primero, el testigo falso habla mentiras, y mientras que aquí en este proverbio hace el énfasis en el bien que produce el testigo verdadero, en la bendición que puede ser un testigo que habla siempre la verdad. Por eso nosotros tenemos que siempre, ¿verdad?, al mismo Jesucristo en Apocalipsis dice que le llama el testigo fiel y verdadero. Y de esa manera quiere, ¿verdad?, Dios que nosotros seamos también, que seamos fieles y verdaderos, que seamos unos testigos verdaderamente fieles. Dice que no hay como vivir en la verdad y deleitarse en ella, porque una persona que habla verdad va a ser de bendición para otros. El testimonio de un testigo verdadero en un juicio o en una corte se convierte en algo fundamental para alguien que ha sido acusado falsamente, porque establecerá las condiciones para la libertad del acusado. Alguien que va y sirve como testigo y siempre va a decir la verdad, obviamente va a ser de bendición para esa persona, ¿verdad? Dios va a usar a ese testigo para que pueda bendecir la persona que está siendo acusada. Todo lo contrario del testigo falso, ¿verdad?, que quiere obviamente hacer daño, que quiere perjudicar la vida de la persona. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos siempre, ¿verdad?, que hablar con la verdad. A Dios le agrada. Dios dice que Dios es verdad. Y nosotros también tenemos que hablar verdad. Dios nos insta siempre a través de la Biblia a que seamos, ¿verdad?, a que seamos verdaderos en todo, que no seamos falsos, que siempre hablemos la verdad en todo, hermanos, aún en las cosas aquellas difíciles, ¿verdad? Aún en las cosas que a veces estamos tentados a conseguir aquellas cosas fáciles, pero a veces, ¿verdad?, tenemos que hablar mentiras para conseguirlas, pero a Dios no, obviamente no le agrada, ¿verdad? Dios le agrada que nosotros seamos verdaderos, ¿verdad? Que hablemos siempre con la verdad, que no haya mentira en nuestra vida, porque de esa manera, hermanos, nosotros estamos dando testimonio,
de ese Dios verdadero, de ese Dios que nos ha rescatado, ¿verdad? Ese Dios que nos ha dado vida y ahora nos tiene aquí. Y entonces nosotros tenemos que ser ese testigo verdadero, ese testigo que hable la verdad de Cristo, pero no solo hablarla con nuestra boca, sino vivirla, ¿verdad? Vivir en la verdad de Cristo, porque muchos, ¿verdad?, andan hablando que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo, ¿verdad?, hace cosas nuevas. Y claro que sí, Dios las hace. Eso es real y verdadero, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso que hace todas esas cosas. Pero a veces eso es una realidad en nuestra vida o no es realidad en nuestra vida. Si no es una realidad en nuestra vida, entonces nosotros nos estamos también convirtiendo de alguna manera en testigos falsos. Por eso es bien importante el testimonio, ¿verdad? Que nosotros hablemos siempre con la verdad, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque si nosotros hablamos con la verdad, no vamos a tener problemas, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, lo que dijimos nosotros es la verdad. Pero si por alguna situación nosotros decimos una mentira y después nos descubren, ¿verdad? Ahí es el problema. No solamente desagradamos a Dios, no solamente le faltamos a Dios, ¿verdad?, sino servimos a veces de mal testimonio. Servimos, dice la Biblia, a veces de piedra de tropiezo para las personas, ¿verdad? Porque las personas nos están mirando lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, pues dices tantas cosas, pero a veces tu forma de vivir no concuerda con lo que hablas. Por eso es importante, hermanos, que seamos hallados testigos fieles y verdaderos, ¿verdad? Que nos esforcemos siempre por ser esos testigos que Dios quiere que nosotros seamos. Y así, hermanos, vamos a ir al punto 3, que dice la diferencia entre algo que se hace con amor y algo que esconde odio. Y vamos a leer nuevamente Proverbios 15:17, que dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio, ¿verdad? O podríamos decir, mejor es una comida con verduritas donde hay amor, ¿verdad?, que de buey engordado. O sea, que le pueden dar el mejor steak, ¿verdad? El mejor steak le pueden dar, pero si no se lo dan con amor, no le va a saber bueno, ¿verdad? No le va a saber tan rico, no le va a bendecir. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos, hermano, lo tenemos que hacer con amor, ¿verdad? Todo lo que nosotros damos, lo tenemos que dar con amor, ¿verdad? No por obligación, ni menos por odio, ¿verdad? Mucho menos porque le va a hacer daño a la persona, ¿verdad? En vez de hacerle bien, le va a caer mal, se va a enfermar. Por eso es que Dios, ¿verdad?, nos aconseja que lo hagamos con amor. Dice que aquí se nos hace ver la bendición que es la comida donde hay amor, aunque sea poca, ¿verdad? Aunque no haya tanta abundancia, o aunque sea una comida sencillita, ¿verdad? Tal vez no sea carne, pero que sean unos frijolitos, ¿verdad? Y más si son frijolitos volteados, ¿verdad? ¿Verdad? Que van a ser una bendición para nuestra vida, ¿verdad? Porque lo vamos a dar con ese amor, ¿verdad? O si alguien lo va a dar con todo su corazón, ¿verdad? Y le va a saber riquísimo, lo va a bendecir, usted se va a sentir más que sustentado, ¿verdad? Porque se lo están dando de la manera correcta. Pero también cuando a nosotros nos toque dar también, ¿verdad? Tomemos esa misma actitud, ¿verdad? Hagámoslo con ese mismo amor, sirvámoslo con ese mismo amor para que a la persona a la que se lo damos, ¿verdad?, sea una bendición para ella.
pueda ser bendecida a través de eso. Dios nos enseña, hermanos, a establecer las prioridades en la vida. Muchos se interesan más en obtener satisfacciones materiales como la buena ropa o la buena comida, como las cosas más importantes. Pero la Biblia nos enseña que primero hay que cultivar el amor de Dios y las buenas relaciones con los demás. Porque lo poco o lo mucho que se vista o se coma con el amor de Dios será siempre de gran bendición y de satisfacción. Mientras que donde hay odio, aunque haya abundancia de comida o de lujos, nada será provechoso, nada aprovechará, nada le satisface, ¿verdad? Y hemos visto estas situaciones, hemos visto lugares o hemos visitado lugares donde verdaderamente la comida es abundante, hay abundancia de comida, ¿verdad? Es más, hay hasta lujo a veces en la comida, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces hace falta lo mejor, ¿verdad? Hace falta esa paz de Dios, esa tranquilidad de Dios, ¿verdad? Para que aquello, ya sea que sea mucho o sea poco, lo disfrutemos, ¿verdad? Nosotros tal vez no tengamos tanta abundancia como otros, ¿verdad? Como otros, tal vez otros tienen abundancia, pero nosotros Dios nos ha dado lo suficiente, ¿verdad? Para estar contentos, para estar satisfechos, para estar agradecidos, porque Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que mostrar, hermanos, ¿verdad? Tenemos que siempre reconocer, ¿verdad? Las prioridades, porque a veces la gente invierte en lo que verdaderamente no es prioridad, no es importante, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que teniendo abrigo, sustento y techo, nosotros tenemos que estar más que satisfechos, más que agradecidos con Dios, ¿verdad? Pero obviamente Dios no nos da solo eso, ¿verdad? Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso, Dios es tan generoso que nos da aún más, ¿verdad? Dios no nos da solo lo necesario. Dios a veces complace, ¿verdad? Nuestros deseos, a veces, no siempre, pero muchas veces Dios también, ¿verdad? Concede nuestros deseos y nos da más de lo que nosotros necesitamos. Pero lo importante, hermanos, es, ¿verdad? Siempre hacer todo y hacerlo todo con amor, con agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad? De una manera grande y maravillosa. Hemos visto la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Que tomemos en cuenta todo esto que Dios nos aconseja. Dios siempre, ¿verdad? Va a tener el cuidado de nosotros, pero nosotros también tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y reconocer las prioridades en nuestra vida. Si nosotros reconocemos las prioridades, hermanos, nosotros siempre vamos a tener lo suficiente. Y aún a veces va a haber en abundancia, hermano, porque cuando nosotros creemos que no va a haber, que no va a alcanzar, es cuando más Dios se glorifica. Y a veces tenemos hasta en abundancia, ¿verdad? Aún tenemos para dar a los demás, para bendecir a los demás, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer, acuérdese, con amor, ¿verdad? Con amor y con agradecimiento por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos, hermanos, como la conclusión, dice que estos 3 proverbios nos hablan del valor de la verdad en todo lo que decimos y en todo lo que hagamos, ¿verdad? En todo lo que se hace, hermanos, nosotros siempre tenemos que hacerlo y hablarlo con la verdad.
La mentira dice que no solo desagrada a Dios, sino produce daño. Quienes mienten lo hacen a propósito de dañar a alguien, ¿verdad? Estas personas que mienten siempre andan buscando a quien hacerle daño. Y dice que por su parte, quienes se complacen en la verdad no solo agradan a Dios, sino que esa verdad que manifiestan tarde o temprano traerá la bendición de Dios para sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Por eso Dios nos dice que siempre, en todo tiempo, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Porque el propósito de Dios es bendecirnos. El propósito de Dios es que nosotros, ¿verdad?, seamos cabales, seamos rectos, hablemos siempre con la verdad. Lo mismo dice, es un testimonio verdadero que una comida que se sirve con sinceridad y con el deseo de bendecir a quienes lo reciben. Ese tiene que ser siempre nuestro deseo, ¿verdad? Ese tiene que ser siempre nuestro anhelo, el que nosotros todo lo que hagamos, hermano, lo hagamos con sinceridad y lo hagamos también con amor, ¿verdad? Para que sea de bendición para los demás. Siempre tenemos la oportunidad de bendecir a alguien. Siempre tenemos la oportunidad de ser de bendición para alguien. Aún en los momentos, ¿verdad?, que nosotros hemos pasado, hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero aún en esos tiempos malos, ¿verdad?, nosotros hemos visto la mano de Dios y la hemos visto de una manera maravillosa, y aún allí nosotros hemos podido, ¿verdad?, ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque siempre Dios ve el corazón. Dios ve con qué amor tú das, con qué amor tú haces las cosas. Y ahí viene la bendición de parte de Dios para nosotros. Así es que, ¿verdad?, sigámonos esforzando, hermanos, para hacer el bien, para hacer las cosas con amor y para también siempre hablar con la verdad. Porque no solamente le agrada a Dios, sino que bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, ¿verdad? Porque cuando nosotros damos ese testimonio de que en todo tiempo hablamos con la verdad, todos los que están alrededor nuestro son bendecidos. Y estamos dándoles testimonio, ¿verdad?, de que siempre nosotros conocemos a un Dios verdadero. Y por eso hablamos con verdad. Amén. Así es que este fue el estudio, hermanos, de este día. Espero que haya sido de bendición. Y vamos entonces a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.